2 páginas. Antes de comenzar hoy la sesión, está aquí Jorge como coordinador de la Vicaría 1, José Miguel como coordinador de la Vicaría 4. No sé si también está Ángel, que es el coordinador de la Vicaría 5. No sé si queréis decir algo antes de que empecemos a meternos en materia. No, yo creo que, bueno, sí, pero no, sí. Dar la bienvenida a todos y que estamos deseando que llegue cada mes este momento, que está siendo muy interesante, como siempre. Estamos aprendiendo. Entonces, yo creo que esto es algo que es una pena que no poder estar, porque de la Vicaría 1 había mucha gente y ahora estamos pocos, nos conectamos pocos de la Vicaría 1, pero bueno, algunos estamos. Así que dar las gracias a ti y a todos los que organizáis la escuela, a Covadonga y bueno, y a todos por estar participando. José Miguel, ¿alguna cosa de la Vicaría Cuarta? Pues nada nuevo, hemos llamado y enviado el enlace a bastante gente y nos consta que las proyecciones que habéis hecho anteriormente hay gente que las está viendo, lo cual nos congratula bastante. Solamente eso. Bueno. Oye, tenemos que ponernos de acuerdo a ver si esto es como los premios Emmy, que a partir de X número de reproducciones que nos suba el sueldo el obispo o algo así. Muy bien, vale. Nos ponemos en la lista. Bueno, mirad, hoy el tema de hoy, no digo que hable Ángel porque no le veo que esté conectado. Ángel, Langa, ¿estás conectado? No. Esto es como las bodas, que hable ahora o calle para siempre. Momento. Yo aprendí de un profesor que tuvimos Jorge y yo en el seminario. ¿Te acuerdas de Victoriano Casas? ¡Hombre! Un franciscano increíble. Pues Victoriano Casas, que nos explicaba introducción a la Sagrada Escritura, y era una gozada de persona, de profesor y de todo. Él solía decir que para no tener problemas había que declarar la mercancía en la aduana. ¿Te acuerdas, Jorge, cuando hay que declarar la mercancía en la aduana? Sí. Yo voy a declarar la mercancía en la aduana antes de empezar. Muy bien. A los que nos gusta la historia, claro, tratar un tema de historia nos apasiona. A los que nos gusta además los líos del catolicismo social español, pues nos apasiona más. Pero yo tengo la experiencia de que la historia no es precisamente el éxito de la temporada. Yo cuando estudiaba historia en comillas, en la especialidad de historia de la Iglesia, podíamos estar 5 o 6, y mejor en la de dogmática estaban 40. Eso ya os hace una idea de cómo estaba el tema, ¿no? Claro, hoy el tema va de historia, porque lo que vamos a ver es una pequeña introducción a la historia del catolicismo social español. Entonces, yo voy a desviarme un poco del territorio de la historia pura y dura y voy a ir tratando de buscarle aplicaciones pastorales. Para a los que os gusten menos los temas históricos, pues así os lo hago más llevadero, y como todos estamos metidos en líos pastorales, pues la parte pastoral me imagino que nos gustará a todos. Por empezar dando una definición, porque es importante decir, vamos a ver, ¿qué entendemos por catolicismo social? Vamos a ver, la expresión catolicismo social se acuñó en Francia. Es la Iglesia francesa la madre de la criatura. Y cuando hablaba de catolicismo social se refería a un conjunto de realidades formado por personas, laicos, laicas, religiosos, obispos, curas, monjas, frailes, gente bautizada, que o bien individualmente o colectivamente, porque había instituciones, congregaciones, grupos de curas, de creyentes, asociaciones de laicos, bien, pues un grupo de bautizados, o bien personal o institucionalmente, que trataban de desarrollar acciones, reflexiones, pensamientos dirigidas a la transformación de la sociedad y a remediar las injusticias y las situaciones de inhumanidad que había generado la revolución industrial. No debéis de olvidar una cosa que es muy importante. En el siglo XIX
la palabra proletario, la palabra obrero, si queréis por decirlo ahora en castizo ya que estamos en Madrid, la palabra currante y la palabra pobre en el siglo XIX eran palabras sinónimas, significaban lo mismo. Pues bien, el catolicismo social era eso, personas, instituciones, gente bautizada que reflexionaba, que pensaba, que escribía, que creaba obras y servicios en favor fundamentalmente de los trabajadores. ¿Por qué? Por lo que os acabo de decir, porque los trabajadores eran pobres. Claro, alguna de los que me estéis ya aguantando mi tostón podréis decir, entonces, ¿esto qué es? ¿La historia de Cáritas? No, no es la historia de Cáritas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Mirad, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, siempre la Iglesia se ha preocupado de los pobres. Otra cosa es que lo haya hecho metodológicamente mejor o peor. Otra cosa es que lo haya hecho con mayor o menor coherencia. Pongo un ejemplo. Un papa como Inocencio III, que no es que viviera pobremente, más bien vivía muy acomodadamente, pero fijaros la cantidad de dinero que manejaría el papa Inocencio III, que todos los días, él personalmente de su dinero, daba de comer a 40.000 pobres en Roma. Estoy hablando del siglo XIII. Inocencio III es el papa de San Francisco de Asís. Es el papa que le recibe en Roma y que reconoce a los franciscanos. No estamos hablando de lo que es ayudar a los pobres. El catolicismo social se caracteriza por centrarse en el proletariado, en los problemas que genera la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la revolución industrial cambió la manera de las relaciones laborales. Provocó un desplazamiento muy importante de personas del campo a la ciudad. Transformó la estructura económica. Transformó la manera de ver a los pobres. Por un dato, yo creo que ya los que más me conocéis, sabéis que me gusta decirlo, hasta la revolución industrial, la pobreza era un problema técnico. ¿Por qué? Por muy justos que hubiéramos sido, hablábamos antes del Papa Inocencio III, que era el que aprobó a los franciscanos, aunque todos hubiéramos sido San Francisco de Asís, llegaba una epidemia, llegaba una plaga para las cosechas, llegaban un tiempo de heladas o de lluvias torrenciales o de granizos, y la capacidad que había de producir bienes y servicios no era suficiente, al menos en Europa, como para satisfacer las necesidades de todos. Pero esto con la revolución industrial cambia. Gracias a las innovaciones tecnológicas, gracias a las máquinas, gracias a la automatización de la producción, el ser humano por primera vez en la historia descubre que no solamente puede producir lo suficiente, sino que incluso puede producir mucho más de lo que necesita. Y el catolicismo social trata de responder a esas situaciones que en torno al mundo del trabajo se generan. ¿Cómo podemos definir esas situaciones? Primeramente tendríamos que hablar de Inglaterra, porque es donde esto comienza, luego ya pasa a Francia, Alemania, a Bélgica, Italia. España se empieza a industrializar aproximadamente 50 años más tarde que el resto de Europa. Uso números redondos. Pero ¿qué características van a tener los proletarios en España, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica o en Italia? Un primer problema de jornadas laborales inacabables. Estamos hablando de jornadas laborales de 12, 14, 16 horas al día. Problemas de la edad. Vamos a tener niños de 4 años trabajando en las minas o en las fábricas. ¿Sabéis para qué usaban mucho a los niños en las fábricas? Como eran pequeñitos, cabían entre los grandes engranajes de las grandes máquinas y usaban pequeñas máquinas para engrasar los engranajes. Pero claro, como eran pequeñitos, eran poco hábiles o se distraían, era frecuente en niños de 4 o 5 años amputaciones de dedos, amputaciones de manos, amputaciones de pies. Usaban a los niños en las en las minas, porque como dentro de las minas bajaban a las mulas para arrastrar las carretas, los carretillos con el mineral, y ya vivían las mulas en la mina hasta que se morían, usaban a los niños para darles de comer a las mulas, para llevarlas agua.
Vamos a tener un problema, evidentemente, de infravivienda. A raíz de la revolución industrial surgen en Europa lo que llamamos hoy en día los grandes suburbios, las zonas periféricas, que se caracterizan por unas viviendas absolutamente inhumanas. A veces eran cuevas excavadas en el suelo, 4 latas y 4 maderas que ni protegían del calor, ni del frío, ni de la lluvia, ni del viento. Evidentemente, urbanización cero, ni alcantarillado, ni nada que se le parezca. Eran barriadas absolutamente insalubres, barriadas donde había enfermedades infecciosas, gastroenteritis, enfermedades de la piel, muchísimas enfermedades respiratorias. Luego un problema de infrasalarios. Para que os hagáis una idea, en España, allá por el año 1870, 1875, el salario de un trabajador le daba para malvivir él, porque pensar que ahora estamos en el concepto más o menos de salario familiar. En aquella época se usaba el concepto de salario personal. El salario de un trabajador le daba como mucho, para malvivir su familia y él hasta el día 20 de mes. A partir del día 20 se acababa la gasolina. ¿Cómo cubrían esta necesidad de dinero cuando no la había? Pues mirar, básicamente había 4 caminos. La prostitución, el robo o el juego. Por supuesto, estamos en una época donde en Europa, a partir de los años 60 del siglo XIX, en algunos países se va a empezar a crear una mínima legislación laboral seria. Ya antes, por ejemplo, en Francia, en torno a 1840, 1830, se empiezan a hacer pequeñas leyes que protejan a los niños, que restrinjan la duración de la jornada laboral, que restrinjan la edad de los niños para ir a trabajar. Para pensar que en España hasta la Primera República no tenemos una legislación laboral. Entonces, claro, evidentemente no tenemos escuelas, no tenemos hospitales, tenemos un montón de gente. Para que os hagáis una idea, ¿veis esto que a veces nos sale en la televisión? Esos infratalleres, esas infraindustrias, esos lugares de trabajo absolutamente pestilentes donde trabajan niños, mujeres, jóvenes, en Filipinas, en Bangladesh, en la India, en Vietnam, en México, en Guatemala, en Bolivia, en Perú. Pues eso era el siglo XIX en Europa. Eso era el siglo XIX. En España va a haber además también una peculiaridad que es muy importante. Ya sabéis que en España hubo 3 desamortizaciones, ¿verdad? Mendizábal, Madoz y Espartero. 3 desamortizaciones que provocaron que la Iglesia se empobreciese radicalmente. Porque básicamente, en teoría, las desamortizaciones eran: el Estado se queda con las propiedades de la Iglesia, las vende en pública subasta, en teoría para favorecer el reparto de la tierra, y luego el Estado sostenía a cambio a la Iglesia. ¿Pero qué ocurrió? Ni el Estado sostuvo a la Iglesia, ¿y quién tenía dinero para ir a las subastas a comprar los edificios y las tierras y las propiedades y las fincas? Los pobres no, los grandes hacendados. Lo único que sirvieron las 3 desamortizaciones en España es para que la burguesía campesina y cierta burguesía urbana engordasen. Los pobres se quedaron más pobres, la Iglesia se quedó bastante fastidiada por ser finos. Os doy un dato. A principios del siglo XIX, España, que llevaba un retraso grande respecto al resto de Europa, sabéis que durante la monarquía absolutista lo típico era que la Iglesia se encargase de todo lo que llamaríamos hoy en día servicios sociales, acción social. La Iglesia era el gran sujeto de la acción benéfica en favor de los pobres. A principios de siglo, si me veis girar la cabeza es que tengo aquí en un atril los apuntes. La Iglesia tenía en España, a principios del siglo XIX, 2.230 hospitales, 106 hospicios, 67 asilos para niños huérfanos y abandonados. Como mucho de eso fue expropiado, la Iglesia perdió una capacidad enorme de ayudar a los pobres. Por ejemplo, allá por 1840, a pesar de todo, fijaros que en España había 20 hospitales para enfermos incurables. De esos 20 hospitales, 18 eran de la Iglesia. La Iglesia, por ejemplo, atendía
a mediados del siglo XIX, poner 1859, 1860, más de 18.000 huérfanos. Entre 1850 y 1868 se crearon en España 20 congregaciones religiosas dedicadas a obras existenciales. O, por ejemplo, ya se crearon asociaciones obreras. Por ejemplo, en Madrid, en el año 1867, se crea la primera asociación de artesanos jóvenes. El padre Palau, que era un carmelita, uno de los grandes pioneros del catolicismo social español, ya creó la Escuela de la Virtud para promocionar a los obreros. Pero, ¿qué os quiero decir con esto? Que tenemos una situación social y económica que sufren los obreros terrible, caracterizada por una situación de absoluta pobreza, de miseria, de pobreza vergonzante. Tenemos una iglesia en España debilitada en sus capacidades de desarrollar, vamos a llamar de momento, obras benéficas, y además tenemos una serie de gobiernos que tampoco es que sean demasiado eficaces o es que tampoco son demasiado inteligentes a la hora de abordar los problemas de la pobreza y el proletariado en España. Además, tenemos otro problema añadido en España que nos va a hacer mucho daño. Tenemos primero a los franceses, luego tenemos las guerras carlistas y luego tenemos toda la crisis en torno a la Primera República. Y para rematar el cuadro, pues tenemos al final, a lo largo de todo el siglo XIX, la pérdida de las colonias de América, la pérdida de las colonias de Asia y el desastre del 98. La parte más importante de mi exposición va a ser sobre todo de finales del siglo XIX hasta la Segunda República, que ahí es donde yo me voy a parar. Pero por ir contándoos cosas de lo que se hizo a lo largo del siglo XIX. Primeramente, primero hay un abordaje basado en lo que llamaríamos el caritativismo. Un obrero es un pobre. ¿Qué se hace con un pobre? Darle limosna. Ese va a ser el planteamiento, pero no solo en España, también en Europa. Lo que pasa es que en España este planteamiento dura más, insisto, porque el desarrollo industrial de España pues es más lento y llega aquí más tarde, es más tardío. Primera respuesta, caritativismo. No tienes, te doy limosna. No tienes para comer, las monjas dan la sopa. Los niños no tienen para vestir, pues al ropero parroquial. Va a haber algunas instituciones que sí que van a mantener cierta infraestructura educativa y sanitaria, donde los pobres, o los hijos de los pobres, o las familias con menos recursos, al menos van a tener un cierto acceso a esos servicios tan básicos que son para nosotros la educación y la asistencia sanitaria. Pero insisto, están hechos desde una mentalidad caritativista. Cuidado, en muchos casos no es una mentalidad perversa. Voy a hacer caricatura. No es que la señora marquesa sepa que los pobres están muy mal y le importen un cuerno y que se pudran, pero bueno, doy limosna para quedar bien y tranquilizar fácilmente mi conciencia, ¿no? Es que la situación intelectual, teológica de la Iglesia española tampoco es que diera para mucho más. O sea, la gente respondía en función de su mentalidad, de lo que sabía, de lo que les habían enseñado. Y tenías frailes, o tenías religiosas, o curas de pueblo, o grupos de laicos, que trataban de ayudar a los pobres con las luces que tenían y con las claves que se les habían dado. Por eso os decía antes que el catolicismo social no solo son obras, es también como esta, la hermana cabeza, cómo el pensamiento va a ir evolucionando y cómo el pensamiento se va a ir desarrollando. Porque claro, la vida va a iluminar el pensamiento, pero también la reflexión va a iluminar la vida. Y cuando juntas esas dos dinámicas, cuando las dos ruedas del carro se mueven, el carro avanza. Y vamos a ver cómo, cuando la cabeza va cambiando, lógicamente la respuesta a la situación del proletariado, la respuesta a los pobres, va a cambiar. Y si en algún momento alguien quiere hacerme alguna pregunta, conectéis el micro y me preguntáis, por favor, eso sí, ya sabéis que aquí tenemos que tener cuidado con los micros porque si no esto es una casa de locos. ¿Cuándo empieza a cambiar un poco la respuesta de la Iglesia? ¿Cuándo la respuesta de la Iglesia empieza a ser distinta? Pues mirad, tenemos que esperar ya casi a los tiempos de la gloriosa.
la famosa Constitución, ¿verdad? La gloriosa y los tiempos previos a la Primera República. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido gente dentro de la Iglesia que ha empezado a pensar. También ahí hay pensadores como Balmes, como Donoso Cortés, el padre Palau, este carmelita que os decía antes. Gente que descubre que la situación no se va a arreglar con limosnas y que el problema es tan grave y tan profundo y tan serio que no es simplemente el problema de una persona que haya tenido una desgracia en su vida más o menos puntual o coyuntural y haya que ayudar. No, no. Que estamos ante un problema que requiere actitudes distintas. Que hay que ir a la raíz del problema. Que hay que ir a las causas profundas. ¿Cuándo ocurre esto? Pues mirar, como en cualquier aspecto de la vida, cuando empezamos a hacernos preguntas. Yo os decía antes que quería irle buscando esto una aplicación pastoral. Yo a veces me pregunto si en nuestra actividad pastoral ayudamos a la gente a pensar, si les ayudamos a hacerse preguntas, si les acompañamos en los procesos de buscar respuestas. Jorge y yo nos conocemos pues desde el año 1983. Teníamos los dos pelos, imaginaros. Y somos amigos y nos queremos mucho. Y hemos compartido muchas veces con otros compañeros curas, con Josito, con Agustín, Rodríguez y con otros curas que estamos en estas cosas. Qué importante es el buscar respuestas buenas a las preguntas buenas. Porque una pregunta buena puede ser, si esta persona no tiene hoy para comer, ¿qué puedo hacer yo para que hoy coma? Pero a lo mejor una pregunta más interesante es, ¿y qué ocurre para que una persona que hoy ha estado trabajando 12 horas no tenga para comer? Y puede que una pregunta más interesante todavía sea, ¿y toda la riqueza que ha generado este hombre con su trabajo, en qué manos ha acabado? Y puede que otra pregunta mucho más interesante todavía sea, ¿esto ocurre porque tiene que ocurrir o porque hay gente que quiere que ocurra así? Y puede que otra pregunta más interesante todavía sea, como creyentes, que los que estamos aquí todos hemos pasado por la pila bautismal. Y esto es lo que quiere Dios. Porque si lo quiere, claro, pues callar. Pero si no lo quiere, entonces surge otra pregunta. Y yo como católico bautizado, ¿qué tengo que hacer? Ante una situación que no corresponde a los planes de Dios. Bueno, pues yo llevo casi 31 años de cura. Últimamente me ha dado por pensar esto. Ayudamos en las parroquias a pensar en nuestra fe. Ayudamos en nuestras parroquias a que la gente se haga las preguntas que se tienen que hacer. Y somos capaces de acompañarles en un proceso de maduración en la fe que les ayude a tener la entereza y el valor de buscar las respuestas adecuadas y de asumir el precio que eso conlleva para la vida de cada día. Bueno, pues esto que yo os acabo de contar así casi como en una especie de juego de palabritas, este mecanismo de vamos a ponernos a pensar, vamos a hacernos preguntas, es lo que hace, no solo en Europa, sino que en España la respuesta a la situación del proletariado cambia, al menos la respuesta de la Iglesia. En esta época, fijaros, en esta época que os digo yo de la gloriosa, 1868, 69, 70, hasta 1874, que después cuando empiece todo el periodo de la restauración, empezamos a ver ya un fenómeno muy importante, que es el del asociacionismo. Va a empezar a ver, mirad, asociaciones de la Asociación Católica de Señoras y la Juventud Católica. Por ejemplo, van a empezar a surgir asociaciones en torno a la universidad inspiradas en principios católicos. Va a empezar a haber asociaciones de obreros. Y diréis, hombre, es una estrategia, ¿verdad? Las asociaciones. Y eso es verdad. Perdonadme el ejemplo. Yo que vengo de castellanos viejos, en Castilla la Vieja se dice un refrán. Dicen que caga más un buey que 100 golondrinas. Y claro, no es lo mismo 4 obreros, cada uno por su lado, que cuando yo ya tengo una asociación, como por ejemplo hubo en Burgos, en torno al Círculo Católico de Obrero de Burgos, con miles de obreros. Claro, eso ya tiene más fuerza. Tira más de un carro un buey que 100 golondrinas. Ahora, estas asociaciones, podemos hacernos preguntas.
¿A qué obedece que la Iglesia se ponga a montar asociaciones? Y claro, podemos responder desde un nivel puramente instrumental. Hombre, por lo que nos acabas de decir, Ignacio, la unión hace la fuerza. Muchos granos juntos hacen granero, y es verdad. O podemos decir, evidentemente las asociaciones son lugares de encuentro donde se puede reflexionar juntos, donde se pueden tomar decisiones conjuntas, donde la gente se siente más apoyada. Cierto. Pero podemos hacernos una pregunta teológica. ¿Qué sentido tiene desde la fe promover una asociación? Ah, y aquí nos metemos en un terreno muy serio. Porque entonces resulta que cuando yo estoy promoviendo una asociación, estoy haciendo una obra de Dios. Porque el hombre es un ser social por naturaleza. Porque todos nosotros somos imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Porque el hombre es un ser dotado de alteridad, que como dice la doctrina social de la Iglesia, está llamado a relacionarse con Dios, con los demás, con la casa común, el medio ambiente y uno mismo. Y entonces resulta que generar una asociación no es solamente cosa de que una monja progre, un cura pirado, un obispo desmelenado o 4 laicos pasados de vuelta digan vamos a montar una asociación. Es que una asociación responde a la naturaleza humana. Y recordar aquello que decía Pablo VI en el Evangelio Nunciandi, que entre evangelización y promoción humana hay poderosas conexiones. Y una de ellas es antropológica, la otra teológica y la otra evangelizadora. Con lo cual, yo os lo digo porque hay gente que dice, bueno, pero es que esto del catolicismo social, bueno, sí, es cuestión de virtud moral. No, es cuestión de teología. Porque cuando yo promuevo algo que responde a la naturaleza de lo humano, cuando yo promuevo algo que responde a esa verdad para nosotros de fe fundamental, es que el hombre es imagen de la Santísima Trinidad, entonces ya he desbordado el terreno de la moral, incluso he desbordado el terreno de lo social, me he metido en un terreno fundamental, en ser auténtico respecto a ese acto que yo hago todas las mañanas de levantarme y decir yo soy católico. Porque mucha gente piensa que esto eran obras sociales, y es verdad, son obras sociales, pero eran obras evangelizadoras. Eran obras que respondían a personas que no solamente tenían sensibilidad social, sino a personas que eran profundamente creyentes y que sentían que el Evangelio puede y debe dar respuesta a lo humano. Luego nosotros lo hemos formulado preciosamente a partir del Concilio Vaticano II, cuando hemos dicho, no, es que además no hay cosa más profundamente humana que Jesucristo. Entonces el catolicismo social se sitúa, porque hay mucha gente que piensa que el catolicismo social está en las herramientas de la Iglesia. No, el catolicismo social está en las entrañas de la Iglesia. Por lo que dijo el Papa en el Evangelii Gaudium, de que el querigma, el mensaje cristiano, tiene una indudable e ineludible dimensión social. Bueno, pues esta gente, allá por 1870, se liaron la manta a la cabeza y dijeron, vamos a empezar a montar asociaciones. ¿Estas asociaciones qué fines tenían? Pues mirar, básicamente tenían 5 fines. Primero, y fundamental, juntar a los trabajadores. A veces también juntaban empresarios, luego nos vamos a meter con el lío que hubo de si asociaciones de clase o asociaciones mixtas. De momento, juntar a los trabajadores. Aunque, en un principio, no con un carácter reivindicativo, sino para que se beneficiasen de una serie de servicios. ¿Esos servicios hacia dónde solían estar enfocados? La formación profesional, la alfabetización, el promover un ocio y un tiempo libre sano, el formar cooperativas de consumo, el fomentar a veces bolsas comunes, cajas de ahorro, cajas de crédito. Es decir, eran asociaciones con un fin muy determinado. Elevar lo que llamaríamos el nivel de vida de estas personas. Sacarlas de ese pozo de miseria y de hambre y que, digamos, que llegasen a unos niveles de vida mejores gracias a que una buena formación les permite alcanzar un mejor trabajo, gracias a que esas cajas de ahorro o esas cajas
de socorro mutuo, les permitían, esas cajas, esas cooperativas de consumo, les permitían acceder a unos bienes y servicios que ellos por sí solos no podrían alcanzar. Hombre, y si tú ibas elevando el nivel de vida de esta gente, pues bendito sea Dios. Pero todavía, insisto, no son asociaciones de carácter reivindicativo. No son de ese tipo de asociaciones. Y todavía tampoco las podemos considerar sindicatos, aunque luego ya veremos que la Iglesia española, y en concreto los curas españoles, algunos tuvieron un papel muy importante en la creación de sindicatos. ¿Cuándo empieza a haber un salto? Si queréis, como dicen en las películas de espías, ¿cuándo la cosa se empieza a poner emocional? Cuando ya tenemos un salto cualitativo y pues es fundamentalmente en el periodo previo a la Rerum Novarum. Sabéis que la Rerum Novarum es la primera encíclica social que se pone en marcha, la escribió el Papa León XIII y se publica en mayo de 1891. Y eso es muy importante. ¿Cuál va a ser el gran cambio? Pues precisamente el gran cambio va a ser de aquí, de mentalidad. Las asociaciones obreras previas, los movimientos obreros, solían estar liderados por gente de clases sociales altas, gente de la nobleza, con una mentalidad más o menos paternalista, con una mentalidad asistencialista. Pero ahora aquí ya empieza a haber un cambio de criterio. ¿Quiénes van a ser los dos grandes pensadores? Un hombre y una mujer. El hombre, Vázquez de Mella. La mujer, Concepción Arenal, conocida por todos. Ellos van a decir, señores, hay que cambiar el chip. ¿Por qué? Por lo que os decía yo al principio. Con el chip o el paradigma asistencialista paternalista no arreglamos la situación ni sacamos a esta gente de donde está. La encíclica León XIII, la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, va a suponer un gran empujón. Ya previamente, en España, en el año 1889, ya había habido un congreso de católicos. Y en Madrid, y al año siguiente, en 1890, hay otro congreso de católicos en Zaragoza. Pero fijaros, lo importante que es, en el tercer congreso de católicos españoles, en 1892, que se hace en Sevilla, ya tenemos presente algo muy importante. Es el eco de la Rerum Novarum. En el Congreso de Católicos de 1890, en el Congreso de Zaragoza, se había creado una sección para tratar asuntos sociales. En Sevilla, en el año 1892, un año después de la Rerum Novarum, ya tenemos además que esa sección de asuntos sociales va a empezar a tener como referente la encíclica del Papa. Y eso que hoy en día nos parece tan normal. Claro, fijaros que hoy en día publica el Papa un documento y al día siguiente te metes en internet y tienes 5.000 páginas donde descargártelo. Y el cura te lo comenta en la homilía, y el fraile te lo cuenta en el colegio, y la religiosa que está en Cáritas, perdón, situaros en el siglo XIX, donde una encíclica tardaba semanas o meses en llegar a España. Donde ya sabéis esa anécdota, los que me conocéis, que a veces yo cuento, que cuando la Rerum Novarum llega a Madrid, un grupo de gente bien pensante, después de leerla, decidió rezar por la conversión del Papa. Y fue así, rezaban por la conversión del Papa. Como diría algún chaval joven, diría, es que lo flipas. Pero es que fue así. Entonces, a partir de ahí ya tenemos un cambio en la mente y vamos a tener ya un cambio en las obras. Algunas de ellas que de una u otra manera perduran hasta nosotros. En el Congreso de Católicos de Tarragona de 1894 vamos a asistir a otro salto. Por primera vez los católicos en España, asociadamente, en asamblea, por decirlo, empiezan a plantearse temas que tienen que ver con la política. Temas que tienen que ver con las leyes, con la estructura social del país. Y luego, y esto es muy importante, en Burgos, por ejemplo, en el Congreso de Católicos que se celebra en Burgos del año 1899, ya se abordan temas tan importantes como
Fijaros hoy en día que hablamos tanto de la España vaciada, ¿verdad? El tema de la emigración de la gente del campo a la ciudad, cómo se empiezan a abandonar los pueblos, el tema de la guerra. Pensar que el Congreso de Burgos se hace un año después del desastre del 98. Y otro tema de candente actualidad, el tema de la emigración. Y lo grande de esto, cuidado, y por eso a mí me gusta contarlo, fijaros, estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces no había teología de la liberación, ni cosas así. Os lo digo porque mucha gente, y cuando esto lo llevamos a la pastoral, no, es que estéis haciendo política, no, es que esto no es la fe. Bueno, sí, sí es la fe. Y esto no es un invento que nos hayamos inventado hace 4 días. Y os digo, es que ya a finales del siglo XIX tenemos congresos de católicos a nivel nacional en España que van abordando estos temas. Y vamos a tener ya un grupo de obispos importantes que van a coger la encíclica del Papa y la van a comentar. Y la van a tratar de acercar a sus feligreses. Que van a tratar de hacer a su aire, pues lo que nosotros hacemos con la escuela, acercar el pensamiento social católico pues a las personas de las parroquias, de las comunidades cristianas, a los que estamos pues llevando una vida normal en nuestros barrios normales, ¿no? Fijaros, Monseñor Sancha, que era el obispo de Madrid, Monseñor Morgades, que era el obispo de Vic, el obispo Mauri Yelaverde de Orihuela, pues fueron obispos que se atrevieron a comentar una encíclica social. Insisto, esto que nos parece a nosotros hoy en día tan normal, en aquella época no era nada normal. Esto era bastante complejo y complicado, ¿eh? Y a pesar de todo, lo hicieron. E incluso van a empezar a haber sacerdotes, por ejemplo, el gran padre de esta época del catolicismo social es un jesuita, el padre Antonio Vicent, que va a crear los círculos de obreros católicos. Ya había habido experiencias parecidas en Francia, en Alemania, pero este hombre los va a poner en marcha en España. Y fijaros que muchas de las cajas de ahorros de la Iglesia tienen su origen aquí. Hasta la gran crisis financiera de España del 2008, cuando ya empiezan a desaparecer cajas, en Burgos existía la caja de ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, donde, por ejemplo, te podías encontrar cosas tan curiosas, a mí es que me provocan casi la risa. Digo la risa por curiosas, no porque no me gusten. Por ejemplo, los trabajadores del Círculo Católico de Obreros, por estatutos desde su origen, tenían derecho a tomarse media hora libre de la jornada laboral para rezar el rosario. Y fijaros, por ejemplo, el papel tan importante que en muchas de estas cajas de ahorros, la caja de San Fernando, la caja de la Ave María o de la Inmaculada, en Zaragoza, la del Círculo Católico de Obreros de Burgos, lo que hoy en día conocemos por las cajas rurales, que también tuvieron su origen en la Iglesia, imaginaros la impresionante obra social que estas cajas, hasta que desaparecieron, han hecho en España. Yo conozco muchos pueblos de Castilla que estaban dejados de la mano de Dios y que pudieron tener infraestructuras básicas gracias a que la caja de ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos soltó la pela, soltaron la pasta, ¿eh? Allí la Diputación Provincial, los ayuntamientos, hasta las comunidades autónomas no soltaban los euros, ¿eh? Era la caja de ahorros del Círculo Católico de Obreros la que soltaba los euros, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene su origen precisamente a finales del siglo XIX. Y también va a ocurrir algo importante, es que van a empezar a surgir en el catolicismo español publicaciones, revistas, libros, periódicos centrados en temas sociales. Por ejemplo, había una revista que se llamaba Revista Católica de Cuestiones Sociales, otra se llamaba El Obrero Católico, otra se llamaba El Boletín del Obrero. ¿Y qué importante es esto? ¿Y qué importante es esto? Porque una de las cosas en las que pecamos los católicos es que a veces desconocemos hasta la propia historia de nuestra casa. A veces nos encerramos en nuestros pequeños guetos, mi parroquia, mi grupo, mi comunidad, mi obra, mi asociación, como si ya fuera de eso no hubiera mundo. Y lo hay. Y estas publicaciones trataban de extender ese pensamiento, extender las reflexiones, ayudar a la formación de la gente. Y qué importante es que nosotros sigamos trabajando en esta línea.
Evidentemente, esta gente no tenía internet, no tenía el online, no tenía el Twitter, no tenía el Facebook, no tenía el Instagram y todas esas cosas que hoy en día existen. Pero con los medios que tenían a su alcance, iban dando respuesta. Un dato importante. Vamos a empezar a tener ya un problema. Y es que, claro, va a haber grupos importantes de los católicos sociales españoles que en algunas de sus reivindicaciones van a coincidir con el movimiento marxista. No porque sean marxistas, sino porque hay cosas que son de cajón de madera de pino. Va a haber católicos que van a decir, oiga, ¿cómo que un obrero no tiene derecho a asociarse? ¿Qué hay de malo en que haya sindicatos? Pero claro, como eso también lo defendían los marxistas, va a haber un grupito de gente en la iglesia, estos son marxistas. Va a ocurrir, por ejemplo, con el tema de la huelga, que va a empezar a haber grupos de católicos que van a defender el derecho a la huelga. Fijaros un dato que es curioso. Al cardenal de París, Monseñor Affray, en el año 1840 y creo que es el 49, le vuelan los sesos yendo a la cabeza de una manifestación de obreros en París. Cuando la revolución de 1848, no solo de obreros, había mucho más, pero bueno, había un problema de injusticia social tremendo, y allí Monseñor Affray se plantó. Hay dos versiones. Hay quien dice que iba a la cabeza de la manifestación, hay quien dice que fue y se puso en medio para evitar que los soldados masacrasen a los trabajadores. Como están haciendo algunas monjas ahí en Myanmar, habéis visto las fotos de unas monjas que han parado alguna masacre. Lo cierto es que el hombre se llevó un tiro en la cabeza. O, por ejemplo, vamos a tener en Inglaterra un cardenal que, por cierto, teológicamente hablando, sería un señor que hoy en día pondríamos en el sector de los ultraconservadores, como es el cardenal Manning, pero el cardenal Manning, en su diócesis de Liverpool, ya salía en las manifestaciones de trabajadores inmigrantes irlandeses que trabajaban en la industria de Liverpool. Bueno, pues aquí la cosa no era para tanto. Los obispos no salían en las manifestaciones, pero ya va a haber católicos y va a haber obispos que apoyan que haya sindicatos, el derecho a la huelga. Y claro, siempre hay este grupo de gente que son los salvaiglesias y salvapatrias. Los marxistas se están infiltrando en la iglesia. Que no, hombre, que no. Que estos eran de rosario y misa diaria y comunión diaria. A Dios gracias, además, y a Dios gracias. Bueno, ¿esto qué va a generar? Evidentemente esto genera un impulso. Esto va a ser como la pelotita de nieve, ¿no? Que según rueda, esto va a coger pues una importancia grande. ¿Dónde se va a manifestar más? En que va a crecer el número de asociaciones católicas sociales. Y sobre todo, las grandes asociaciones estrella van a ser de tres tipos. Cooperativas, sobre todo de producción agraria, sobre todo de gente del campo, agricultores o ganaderos, pero se va a fomentar mucho el fenómeno cooperativo, pero con muchísima intensidad. Luego van a estar los círculos de obreros católicos, que van a tener tres características. Van a ser confesionales, van a ser interclasistas y van a tener en cuenta una idea, fijaros, que luego ya dentro de la doctrina social de la Iglesia la va a desarrollar preciosamente el Papa Pablo VI, que es la idea del desarrollo integral. Pablo VI lo formuló en el número 20 y 21 de la Populorum Progreso. Bueno, pues ya estos círculos católicos de obreros tienen estas tres ideas claras. Han de ser confesionales, han de ser interclasistas, puede haber un obrero, un patrono, un pequeño empresario, lo que llamaríamos hoy en día un autónomo, pero tienen que favorecer la promoción integral. Y esa promoción integral la van a hacer girar en torno a 4 líneas o 4 ejes de funcionamiento. Uno el religioso, otro el económico, otro el formativo y otro el recreativo, lo que llamaríamos hoy las vacaciones, para entendernos, y el ocio y el tiempo libre. Así que fines religiosos, económicos, recreativos y formativos o instructivos. Os doy un dato. A finales del siglo XIX, la UGT en España, poneros año 1900, o sea, finales del 1900 o 1905, primeros añitos del siglo XX,
La UGT tenía 26.000 afiliados. En torno a los círculos, a los que ya se irían haciendo sindicatos católicos, se calcula que habría entre 50 y 100.000 afiliados. ¿Por qué? Porque de muchos círculos de obreros y de muchas cooperativas, en torno a ellas o en paralelo a ellas, se fueron generando otro tipo de obras. Mutuas de ayudas, eso que llamamos hoy día, por ejemplo, las mutuas sanitarias, pues van a desarrollar mutuas sanitarias, bolsas de trabajo, cajas de ahorro, y algo muy importante, van a conseguir que en algunas empresas, porque hubo empresarios católicos que participaron en este movimiento, se van a crear una figura que se llamó jurados mixtos. Es decir, que si había algún problema en la empresa, había un jurado para evaluar ese problema, formado por gente de la empresa, pero también por trabajadores de la empresa. Esto provocó, por desgracia, una reacción muy virulenta por parte del integrismo católico. El integrismo católico se ha caracterizado siempre por una lectura absolutamente fideísta de la Biblia, por considerar el catolicismo válido, el de una determinada época histórica que a ellos les gusta. Por supuesto, no reconocen el carácter progrediente de la teología. Es gente de una ideología muy somera, de sota, caballo y rey. Por supuesto, para ellos, un católico solamente puede formar parte de un partido político católico, porque además existen, según ellos, partidos católicos. Por supuesto, no se puede colaborar ni hablar con nadie que no sea católico, porque es el diablo redivivo. Y por supuesto, y esta es una de las grandes verdades del integrismo, no solo católico, no solamente de España, sino de otros países europeos, quien no esté de acuerdo con nosotros es un mal católico. Mirad, hay una figura en el catolicismo social español que sufrió esto de una manera, no digo cruel, cruelísima. Un sacerdote asturiano, canónigo, Argolella, un hombre que empieza a promover todo lo que es el catolicismo social en Asturias allá en los años 10, los años 20 del siglo XX, que después continuará después de la Guerra Civil Española. Bueno, a este hombre, pues mirad, porque en aquella época no existían las bombas LAP. Si no le ponen una bomba LAP en el confesionario. Todo lo que él dijera de diálogo, por ejemplo, con los marxistas o simplemente con gente no católica, pero con la que se podía coincidir en planteamientos sociales. Todo lo que fuera planteamientos reivindicativos que, según los integristas, iban en contra de la monarquía católica. Todo, por supuesto, lo que fuera, según ellos, alterar el orden social querido por Dios, pues inmediatamente eras un ateo enemigo de Dios y de la Iglesia. Les digo, al pobre canónigo Arbolella, menos ponerle una bomba lapa en el confesionario, de todo. ¿Cuál fue el gran problema del integrismo? Pues que al final fueron como el perro del hortelano, que ni trabajaban ni dejaban trabajar. Lo único que sirvieron fue para crear velos de duda y esparcir humos de sospecha sobre muchas iniciativas del catolicismo social. Fueron incapaces de proponer alternativas válidas y lo único que hicieron fue meter palos entre las ruedas. Y esto es algo también que ha caracterizado al catolicismo social, no solamente en España, sino también en Europa, que siempre ha sido el objeto de las iras de un catolicismo integral que ni ha entendido el concepto de libertad o dignidad humana, ni entiende el concepto del diálogo, que ve todo en blanco y negro, y que yo os digo, y lo peor es que sus propuestas son absolutamente esterilizantes. Bien, pero vamos a ver. ¿Cuál era el gran problema con los sindicatos católicos? Y aquí os doy dos datos importantes. Mirad, el primer sindicato de mujeres que se creó en España lo creó un cura. En Valencia, el sindicato de la aguja, el sindicato de las costureras. El primer sindicato de mujeres que hubo en Madrid lo creó un cura.
Era el sindicato de las lavanderas, las mujeres que se ganaban la vida lavando la ropa en las orillas del Manzanares. El primer sindicato de trabajadores que hubo en Bolivia lo fundó una monja española. ¿Qué problema había con los sindicatos? Pues claro, el problema es que la Iglesia, y con razón, estaba asustada por la lucha de clases que planteaba el marxismo. Dicen, hombre, para un católico no es aceptable que arreglemos los problemas mediante que una clase elimine a otra. Dice, hombre, tendremos que arreglar los problemas de otra manera. En ese sentido, los sindicatos de clase puros y duros les daban mucho miedo. Pero por otra parte, la experiencia fue diciendo que los sindicatos interclasistas al final tampoco funcionaban. Y de hecho, por parte de los sindicatos de clase, como por ejemplo la UGT y otros sindicatos que se fueron creando en el campo, en las minas, se acusaba a los sindicatos católicos de amarillismo. Vamos, de encenderle una vela a Dios y otra al diablo, para entenderlo. Poco a poco, el pensamiento de la Iglesia, y gracias a Dios la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, lo recogía así, poco a poco la Iglesia fue aceptando sindicatos de clase, es decir, sindicatos solo de trabajadores. ¿Dónde la Iglesia tuvo más éxito con sus sindicatos? Pues donde tenía un mayor arraigo, que era en el campo. ¿Y por qué? Pues vamos a volver un poquito atrás en la historia, vamos a hacer un poco de moviola y vamos a retroceder. Situaros, y esto pasó, no solamente en España, sino también en otros países de Europa, pero vamos a situarnos en España. Pues un pueblecito que malvive, y alguien llega y dice, no, es que a 100 kilómetros, en tal ciudad, han puesto una fábrica y están buscando trabajadores. Y allí se iban. Pero claro, se iban a un contexto social, a un contexto urbano, a un contexto cultural, absolutamente, radicalmente distinto al que ellos estaban acostumbrados a tener. Llegó a haber casos que emigró todo el pueblo y el cura del pueblo se fue con su gente. O sea que se vació un pueblo entero y se fue la gente y el cura a ese nuevo suburbio de no sé qué ciudad. ¿Pero qué ocurría con el clero? El clero no estaba preparado para una pastoral en una ciudad. El clero mayoritariamente estaba preparado para la pastoral rural. El clero, eso de un problema de la industria, salarios, sindicatos, asociaciones, jornadas laborales, reivindicaciones, huelgas. Pues mirar, como si ahora viene un chino mandarín y nos lee el Quijote en chino mandarín, pues lo mismo. ¿Y esto qué provocó? Un profundo movimiento de descristianización dentro de la clase trabajadora. Que de por sí tampoco es que estuviera la cosa fina. Pero ¿qué ocurría en el contexto del pueblo? Donde en esa cultura rural el propio ritmo de la vida litúrgica marcaba el ritmo del pueblo. Ahora tenemos la romería, ahora tenemos la procesión, ahora tenemos la novena, ahora tenemos el rosario, ahora tenemos la misa, ahora tenemos la fiesta de la patrona, ahora la bendición de los campos. Quisieras o no quisieras, ese ambiente, aunque tú no tuvieras una fe muy solidificada, muy acendrada, muy fuerte, muy personalizada, muy interiorizada, el propio ambiente, la propia cultura, digamos, que te llevaba. Pero imaginaros que te plantan en un suburbio, donde vives en una cueva excavada en la tierra o en una casucha de 4 maderas y 4 latas, donde te vas de tu casa a las 6 de la mañana y vuelves a tu casa a las 12 de la noche. Porque claro, en el campo se va la luz y ya no se puede trabajar más. Pero en las industrias no. En el campo has plantado y una vez que has sembrado, pues hay que esperar. O si has cosechado y tienes que dejar que pase el frío para poder sembrar, bueno, pues podrás voltear la tierra, podrás abonarla, pero llega un momento que es que no hay trabajo. No, en la industria las máquinas no paran. En la industria son jornadas de 12 horas. Tú entras a las 12 de la noche, te vas a las 12 de la mañana y el siguiente entra a las 12 de la mañana y se sale a las 12 de la noche. Donde incluso las mujeres trabajaban en el campo, los niños trabajaban en el campo, ayudando a sus padres, ayudando a la familia. En la fábrica no hay ni padre, ni madre, ni hijo, ni hija. En la fábrica hay un grupo de capataces con una mala leche que acatarra, que tenemos casos de que usaban el látigo para cuando los niños agotados se quedaban dormidos, los despertaban de un latigazo, y donde tú tienes que cumplir 12 horas. Estés sano, estés enfermo, estés bueno, estés malo,
Y si no vienes a trabajar, no cobras. Y el clero no estaba preparado para dar una respuesta pastoral a eso. Entre otras cosas, porque el pensamiento teológico y el pensamiento eclesial de la Iglesia española, desde 18 hasta el concilio, tiene un atraso brutal. Brutal. Claro, eso provoca un efecto de descristianización muy poderoso. Muy poderoso. También porque hay gente en el movimiento obrero que siente que la Iglesia, que curiosamente se pegaba con los liberales por una serie de cuestiones políticas, en otras no, hay gente en la lucha obrera que siente a la Iglesia casada con la gran burguesía. Y por lo tanto hay dos enemigos a batir. Los capitalistas, los burgueses y la Iglesia. Eso hace que el sindicalismo agrario católico tenga mucho éxito. Hubo provincias donde los sindicatos católicos movían decenas de miles de personas. Pero sin embargo en las grandes ciudades no. Aquí el patio es radicalmente distinto. ¿Por qué? Porque al cura, a la propia religiosidad de la gente, les habían cambiado de deporte y de cancha. Claro, si estás acostumbrado a jugar al fútbol y de repente te ponen a jugar al golf, en el fútbol y en el golf hay una pelotita, pero no es lo mismo. Vamos a dar un pasito. Junto a estos movimientos, se va a ir desarrollando también, dentro de ellos y a veces en paralelo a ellos, una profunda acción benéfica. Y va a haber dos obsesiones. Por una parte, en cuanto a las congregaciones religiosas en el siglo XIX, van a tener tres obsesiones. Los ancianos, los enfermos y los niños y las niñas que llegaban a los grandes cinturones industriales. Y se van a obsesionar en darles formación, en evitar que los niños caigan en la delincuencia y que las niñas caigan en la prostitución. De cara a los enfermos, en que tengan una asistencia sanitaria digna. De cara a los ancianos, que estén cuidados y no estén solos. Porque claro, en esta época no hay pensión de edad, ni hay pensión de jubilación, ni hay PAN, ni hay subsidio de desempleo, ni hay pensión por baja por enfermedad. Así que vamos a tener esas congregaciones religiosas volcadas en eso, vamos a tener instituciones que van a desarrollar mucho el tema de las escuelas profesionales. Esto ya le venía a la Iglesia de antiguo. Pensar que la Iglesia estuvo con los gremios ya en la Edad Media. La Iglesia fue una gran defensora de los gremios. Y los gremios, es verdad que con todas sus limitaciones que las tuvieron y con todos sus defectos, pero los gremios eran una estructura que defendía al trabajador. Es verdad que no eran la maravilla de las maravillas, pero hombre, como dice un amigo mío, entre morirte de hambre y comerte un bocata calamares, el bocata calamares te sabe a gloria. Y luego, junto a esto, va a haber también como un tercer movimiento de gente que va a querer cambiar la mentalidad de las élites. Hay gente que dice, si yo quiero que mejoren las cosas en la fábrica, hombre, pues si le cambio la mentalidad al empresario, pues él cambiará su mentalidad en la empresa. Lo que pasa es que ha sido un mantra en muchos sectores del pensamiento social católico y en mucha gente de iglesia, en la práctica, pues no es el éxito de la temporada. No es precisamente el éxito de la temporada. Va a haber también otra cosa importante, y es cómo la Iglesia empieza a desarrollar mecanismos de ayuda mutua, eso que decía antes yo, las mutuas de asistencia sanitaria por accidentes, que de alguna manera van a ir creando el embrión y van a ir apoyando la legislación que va a desembocar en lo que hoy en día llamamos seguridad social. Claro, hoy en día a nosotros lo de la seguridad social nos suena como algo tan evidente que el que nos digan que haya países que no lo tengan nos resulta absolutamente escandaloso. Claro, si le damos al reloj 150 años para atrás, pues la cosa no estaba tan clara. Bueno, no estaba tan clara que os pongo un ejemplo, ni siquiera a nivel de clero.
En el clero había parroquias de primera, parroquias de segunda, parroquias de tercera, y el propio clero asumía que el curilla de pueblo ganaba muy poquito y se moría de hambre, y el cura de una parroquia de postín en Madrid, léase San José, el Carmen, San Ginés o la Santa Cruz, o los Jerónimos, los curas de ahí vivían como marqueses. De hecho, la famosa mutualidad de San Pedro, la congregación de San Pedro Apóstol, fue una mutua de ayuda entre los curas para que cuando un cura de un pueblecito, de una parroquia de mala muerte, caía enfermo, tuviera quien le cuidase. Pero la mentalidad... Bueno, yo os voy a contar una anécdota para que os hagáis una idea de lo que era esto antes del concilio. En el concilio se decide que todos los curas tengamos el mismo sueldo. De hecho, en Madrid ahora todos los curas ganamos lo mismo, salvo que cada trienio nos aumentan el salario 15 euros. Eso es lo que ganamos los curas por trienio, 15 euros. ¿Es eso, Jorge, no? Sí, no me ha fallado la mente. Bueno, cuando don Casimiro Morcillo, que muchos de vosotros lo habéis conocido, don Casimiro Morcillo, junta a todos los párrocos de Madrid en el salón de actos del seminario, con el ecónomo diocesano, con no sé quién más, y no sé cuántos vicarios, y les explican que a partir de esa fecha todos los curas van a ganar lo mismo, un párroco muy famoso de Madrid se pone de pie, alza los brazos al cielo y en mitad del salón de actos dice: don Casimiro, Dios nos pille confesados. Esa fue la reacción cuando un cura se enteró que todos los curas iban a ganar lo mismo, desde el párroco que está en Somosierra al que está en Alpedrete o el que estaba entonces en San Ramón Nonato de Vallecas, que creo que ya a finales del siglo XIX ya existía esa parroquia. Llevado esto a lo que nos interesa, que es a los trabajadores, ya nos vamos juntando con tres elementos importantes, que ya hemos desbordado las obras benéficas, las obras puramente existenciales, que se están consolidando lo que llamaríamos hoy en día las obras promocionales, la educación, la formación profesional, etcétera, etcétera, pero además que ya empezamos a introducir elementos que lo que llamaríamos hoy en día elementos proféticos, de transformación estructural, de cambio de la sociedad. Os doy un dato, fijaros lo que supuso esto, que a Carlitos Marx, al señor Marx, cuando uno de sus colaboradores le dice un día en Alemania que ya hay curas apoyando a los obreros y que ya hay curas y ya está la Iglesia en algunos sitios reivindicando los derechos de los trabajadores y haciendo obras en favor de los trabajadores, se puso de un mal genio subido porque dijo que claro, si los curas se meten en este tema, me van a poner muy difícil sacar adelante mis planes. Bueno, pues insisto, esto llega tarde a España, pero llega. Vamos a dar un pasito más en el tiempo, porque se nos va la hora siguiente. Las asociaciones católicas, que yo os he dicho que giraron en torno a los círculos, a las cooperativas, a las mutuas, etcétera, etcétera, desembocaron en algo muy importante que os decía antes, que eran los sindicatos, pero también en algo, y es el intento de diálogo entre trabajadores y empresarios. El movimiento católico social siempre ha tratado de usar el diálogo y la colaboración como instrumento para resolver los conflictos. Y esto también les conllevaba la acusación de amarillismo, porque desde los sindicatos de corte marxista, de corte anarquista, decían: ¿qué diálogo ni qué puñetas? Aquí confrontación pura y dura. Pero claro, por otra parte, los sectores empresariales también veían algunos sectores del catolicismo social diciendo: vosotros estáis aliados con los marxistas porque estáis defendiendo lo que dicen los trabajadores. Total, resumiendo, y os lo digo casi de manera cómica, ¿recordáis aquellas películas de Charlotte que al pobre le daban por la derecha y por la izquierda? Bueno, pues a los católicos sociales les van a empezar a dar por la derecha y por la izquierda. Para unos fachas, para otros rojos, me habéis entendido, ¿verdad? Y bueno, y vamos a asistir a un drama. Fijaros, un drama tan terrible que yo lo voy a escenificar en una persona, un dominico, el padre Javier Gazo.
no el Javier Gafo jesuita que murió hace unos años, gran maestro de la bioética, sino el Gafo dominico. El padre Gafo fue un hombre comprometido toda su vida en favor de los trabajadores, que se partió el pecho promoviendo una legislación en favor de los trabajadores. Pues ¿sabéis dónde acaba el padre Gafo? En Paracuellos. Ahí acabó el padre Gafo, en Paracuellos. ¿Y por qué os decía que este va a ser un drama? Porque algo que el catolicismo social español va a ir desarrollando y va a ir testimoniando y en lo que se va a ir comprometiendo, ni van a ser entendidos ni apoyados por muchas personas de la Iglesia, ni tampoco van a ser valorados por otra parte, por la otra parte. Y fijaros, sin embargo, y esta es otra aplicación pastoral que yo quería compartir con vosotros, ¿qué papel tan importante puede jugar el catolicismo social español actual de puente entre mundos que por desgracia muchas veces están tan separados? El mundo del trabajo y la Iglesia, el mundo de la no creencia y los que somos creyentes. ¿Qué importancia tiene el catolicismo social como puente entre esos mundos? Mundos que a lo largo del siglo XIX se habían relacionado a puñetazo limpio. Entonces aquí cabe una pregunta fundamental. ¿Podemos hablar de que la Iglesia puede hacer plenamente una acción evangelizadora auténtica y eficaz prescindiendo del catolicismo social? Si digo una tontería, me perdonáis, que ya sabéis que donde hay confianza da asco. Yo creo que no. Yo creo honradamente que no. Pero por una razón muy sencilla. Fijaros, los últimos papas de la Iglesia, Juan Pablo II, Benedicto XVI, bueno, ya Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, no digamos ya el Papa Francisco, nos han ayudado a descubrir que hoy en día el gran problema del mundo es un problema antropológico. Se nos ha escapado la capacidad de responder válidamente a la pregunta por el hombre. El catolicismo social nace precisamente de la visión que tenemos los católicos del hombre, de cómo respondemos a la pregunta ¿quién es el ser humano? Mirad, me voy a ir a mis queridos clásicos. Aristóteles, libro de la ética, libro primero, capítulo primero. Hay hombres que nacen para mandar y hombres que nacen para obedecer. A partir de ahí, Roma dijo, ¿quiénes hemos nacido para mandar? Los romanos. ¿Quiénes han nacido para obedecer? Los bárbaros. Les esclavizamos. Siglo XIV-XV, que ya había esclavos africanos en la corte de Castilla. Siglo XVI, cuando empezamos a esclavizar indios y después africanos. Llega alguien y dice, señores, recuerden ustedes a Aristóteles. Hay gente que hemos nacido para mandar, los blancos, y hay gente que ha nacido para obedecer, los negros y los indios. Esclavos. Problema intelectual arreglado. El primero en decir, señores, esto no hay quien lo fume, va a ser un santo franciscano del siglo XVII, Francisco José de Jaca, que va a decir, pues miren, señores, va a ser que no. Pero va a ser que no, ¿por qué? Porque este santo franciscano era simplemente un señor de corazón tierno. Oiga, no, es que lo que ustedes están diciendo no responde a la naturaleza de lo humano. ¿Podemos prescindir en nuestra acción evangelizadora de anunciar la verdad del hombre? ¿Podemos prescindir en nuestra acción evangelizadora de anunciar a la gente la buena noticia de que todo hombre es digno? De que todo ser humano es un hijo de Dios, sujeto de derechos y deberes. Como diría San Pablo, templo del Espíritu Santo. Y podemos prescindir a la hora de anunciar la verdad del hombre de ese aspecto fundamental que nos recuerdan los católicos sociales, de que el hombre es un ser social. De que yo soy yo en mi casa, pero también en mi trabajo, o cuando estoy en una reunión de curas de la Vicaría de Pastoral Social, y con todos los laicos que forman parte de las gracias de la Vicaría de Pastoral Social, o cuando estoy con mis amigos, o cuando estoy dando mis clases en la universidad. Oiga, y claro, yo vuelvo a repetir la pregunta.
Hoy en día la Iglesia, con un proceso de descristianización brutal que tiene España, os doy un dato, cuando llega Juan Pablo I en España en octubre, Juan Pablo II en España en octubre del 82, más de un 92% de la población española se reconocía como católica. Hoy en día, 39, 40 años después, 39 años después, la estadística bajó 30 puntos. Podemos prescindir de este puente, que es el catolicismo social. Podemos prescindir de anunciar, si queremos evangelizar a los hombres, podemos prescindir de anunciar la verdad del hombre. Podemos reducir al hombre solo a su visión personal o solo a su dimensión social. Cuando el catolicismo social, sobre todo los círculos católicos de obreros, empiezan a poner en marcha esa idea del desarrollo integral, lo que nos están recordando es qué grande es el hombre cuando lo vemos con los ojos de Dios. La Iglesia puede prescindir de eso. Yo creo que si alguien dice que sí, yo creo que ese día el café con leche, la leche estaba caducada. Voy a dar un pasito más, porque me parece especialmente importante. Nos vamos a situar justo en los años anteriores a la Segunda República. En el primer tercio del siglo XX, el catolicismo social, que no es mayoritario ni muchísimo menos, porque por desgracia el catolicismo social nunca ha sido mayoritario, pero sí que va a desarrollar una serie de obras que tienen una enorme vital. Fijaros, alguna ha llegado hasta nuestros días. Hay, por ejemplo, una obra que se crea en la peregrinación española que se hace a Roma en el año 1894 para visitar a León XIII, promovida por el padre Antonio Vicent, y luego el Papa, como respuesta, les pide que hagan una organización que se llama Asociación Española para la Defensa de los Intereses de la Clase Trabajadora. Bueno, esa asociación todavía hoy en día existe, está bajo el amparo de Hermandades del Trabajo. Y respondía a un mandato de León XIII. Bueno, pues ese tipo de asociaciones. Se va a crear un Consejo Nacional de Corporaciones Católicas Obreras. Va a surgir la Asociación General para el Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Trabajadora. Va a haber editoriales católicas especializadas en publicar libros, revistas, folletitos, material sobre temas sociales. Se van a crear las primeras cátedras de sociología. En Madrid se va a crear en el seminario una cátedra de sociología religiosa, que por cierto el profesor era el rector del seminario de aquella época, Zaragoza. Por cierto, ahora que no nos oye nadie, fijaros cómo estaría el seminario en Madrid, que a principios del siglo XX un seminarista se cabreó y asesinó al profesor de latín. Imaginaros cómo estaba el patio. Yo me acuerdo que cada vez que nos iba a dar las notas el profesor de latín, don Ángel, le decía, don Ángel, no se olvide usted de esto que pasó. Y me miraba así y me decía, bueno, no creo que la cosa sea igual hoy en día. Bueno, volvamos a lo serio. Se van a fomentar las asambleas sociales y van a surgir las semanas sociales, que por desgracia han ido cayendo poco a poco en crisis, que las está tratando de mantener a flote la Fundación Pablo VI. Va a surgir una obra importante, que la va a sacar adelante el padre Gabriel Palau, otro jesuita, que son lo que él llamó la acción social popular. Se va a crear un grupo de la democracia cristiana, aunque cuidado, no lo identifiquéis directamente con lo que entendemos hoy en día de democracia cristiana en el terreno de la política. Los jesuitas van a fundar Fomento Social. Pero ¿qué ocurre? Y esto aquí va a haber tres dramas muy importantes. Uno ya os lo he dicho, esto no termina de ser mayoritario. Es más, podríamos decir que más bien era minoritario. Segundo, no evita que mucha gente siga teniendo en la cabeza la idea de la Iglesia casada con la burguesía, con el cortijero, con el empresario, la Iglesia enemiga del trabajador, la Iglesia enemiga de los pobres. Y va a haber también un drama, y un drama importante. Y es que
ni en los seminarios mayoritariamente se va a recoger esto y va a tener una repercusión en la formación de los futuros curas. A nivel de laicos, esto queda en el territorio de la gente más comprometida y luego sí se va a desarrollar en determinadas élites intelectuales, en algunas élites de la Iglesia, en algunas élites del mundo empresarial, pero que no van a tener una repercusión, un aterrizaje, no van a tener directamente un influjo en cambiar de una manera significativa la realidad. Luego ya, yo me voy a quedar aquí porque nos quedan 10 minutos, luego ya, como os decía, vendría ya el fenómeno de la Segunda República y esa enorme desgracia que tuvimos que pasar con la guerra civil. Y luego ya el catolicismo social va a estar encarnado sobre todo en los movimientos especializados de la acción católica, en movimientos como hermandades del trabajo. Luego va a estar esto también aglutinado en algunos movimientos de estudio y reflexión del pensamiento social. Recordar, por ejemplo, las famosas semanas sociales que se celebraban en el Valle de los Caídos. Pero, y esta es la gran desgracia, esto no va a ser algo transversal a toda la acción de la Iglesia. Esto no va a ser algo que empape toda la acción de la Iglesia. Va a ser algo que, por decirlo de alguna manera, va a ir como en paralelo al resto de la Iglesia, o como yo a veces digo, que parece que esto del catolicismo social es como un grano que le ha salido en la mejilla de la Iglesia, pero que no termina de formar parte de lo que llamaríamos el cuerpo, las entrañas de la Iglesia. Concluyo. ¿Qué necesitaríamos hoy en día para que todo esto que hizo esta gente y que de alguna manera se sigue desarrollando, a Dios gracias, porque sigue habiendo gente en la Iglesia, congregaciones religiosas, un montón de gente que gracias a Dios sigue con el pico y la pala aquí abriendo camino? ¿Qué necesitaríamos? Pues yo creo que necesitaríamos explorar, o mejor dicho, seguir caminando y seguir explorando 3 vías. Una, la de la formación. Otra, la de llevar esto a lo que llamaríamos las estructuras básicas de la pastoral. Los colegios católicos, las parroquias, las asociaciones, los movimientos, lo que llamamos la infraestructura básica. Y luego, evidentemente, ser capaces de acompañar y ser capaces de ir creando esas obras, esos servicios, esas estructuras, esas plataformas que puedan dar respuesta a esos católicos que se sienten más comprometidos a trabajar en esta tarea, pero siempre, 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 mirar, esto nos lo decía el cardenal Sutí a los de Justicia. Decía, yo quiero que tengáis una pierna en la Iglesia, pero para que seáis eficaces tenéis que tener otra pierna en el mundo. Porque nuestra tarea es puente. Nosotros estamos entroncados en lo más profundo de la vida teologal de la Iglesia, pero al mismo tiempo solo alcanzamos sentido desde la transformación social, desde la evangelización de lo social y desde estar con aquellos que, como dice ya la 80ª Adveniens de Pablo VI y como dijo Juan XXIII, puede que haya gente que no comparta nuestra fe, puede que haya gente que no comparta nuestras ideas, pero sí podemos compartir valores morales y sí podemos compartir objetivos. Y esa es nuestra tarea. Así que bueno, aquí lo dejo, yo espero no haberos aburrido mucho y ahí está Jorge que saca el tema. Yo me callo. A ver si déjanos hablar un poco para que alguien pueda hacer alguna pregunta o alguna experiencia que haga pues real todo esto que nos has contado, que ha sido para mí una maravilla. Pero a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Hay una de las cosas que has dicho en estas últimas frases que me parece fundamental en cuanto a la formación y lo de tener un pie en la Iglesia y otra en el mundo, otro pie en el mundo. Y es verdad que quizá nosotros, porque todos somos ya de la quinta de los 60 para arriba, no podamos hacer demasiadas cosas. Pero cuando has dicho también, yo tengo que ser el que soy en cualquier lugar que esté en el mundo, en el lugar que me ha tocado, yo creo que a veces pensamos en grandes cosas que no podemos hacer, pero todos podemos ir cambiando alguna estructura que nos es cercana. Yo oigo mucho decir a veces,
Pues no, yo a la chica que viene a casa solo le pago 10 euros, porque yo ya le he dicho que no le pago más. Entonces, eso atañe también a lo que estamos hablando. O sea, pagar hoy a una asistenta 10 euros es como tomarle el pelo. O sea, no puede ser que estemos demandando para nuestros hijos unos sueldos dignos y nosotros, que nos confesamos católicos practicantes, estemos regateando 1 euro a la persona que nos hace el favor de venir a limpiar nuestra casa. Y así pequeñas cosas, yo creo que no nos damos cuenta. Y luego yo echo mucho de menos la poca preocupación que hay por aprender. O sea, muchos de nosotros desconocemos la iglesia en la que estamos. No sabemos mucho más allá de nuestra práctica rutinaria. Nos hemos ido dejando llevar por la inercia de las cosas. Y no comprendo cómo somos 33 en esta convocatoria y no hay más gente joven. Yo sé que los horarios no son muy así, pero siempre se encuentra un rato para ir a hacer ejercicio y el ejercicio mental es uno de los mejores. Te agradezco muchísimo la pregunta y la intervención y te respondo en 10 segundos. Tienes muchísima razón en que, aunque sea poco lo que podamos hacer, nunca dejemos de hacerlo. Pero luego yo creo que también hay una cosa que nos ha recordado el Papa Francisco y que a veces se nos olvida. Y este puede que sea una limitación del catolicismo social y que tengamos que ir renovando. Estamos muy centrados desde el catolicismo social, sobre todo cuando nos acercamos a la figura de la persona trabajadora, en ver al trabajador como productor. Tenemos que empezar a ver también al trabajador como consumidor. Y el trabajador como consumidor también tiene una enorme fuerza, un enorme potencial transformador. Y en ese sentido todos, independientemente de la edad que tengamos o de la situación laboral, en activo, jubilados, como sea, tenemos que ser conscientes de que esa capacidad transformadora, pequeña o grande, siempre la tenemos. Eso es. María, adelante. Pon el micrófono, África. África, el micrófono. África, no se te oye. Vamos a ver, yo quiero agradecerte tu esfuerzo porque la Iglesia ha decaído en su tarea formadora y ahí así estamos de ignorantes. Entonces, situaciones como estas hay que multiplicarlas. Y en esa línea yo propongo una segunda sesión. Nos has dejado con el caramelo, nos le has enseñado hablando de presente y ahora qué. Y sobre todo, ¿y mañana qué? Yo te convoco a quien sea, no sé, a la instancia pertinente, a que haya una segunda sesión, punto y seguido, de la de hoy, que ha sido estupenda, y has explotado muy bien el tiempo, pero hay que hablar hacia futuro. Gracias. Vamos a ver, en la escuela tiene esta finalidad, si queréis, de sembrar y de iniciar caminos. Por eso vamos viendo distintos temas y vamos recorriendo distintas actividades y distintas realidades de la Iglesia. Yo no tengo ningún inconveniente en que si queréis un día, otro martes, pues podamos juntarnos los que queramos y podamos seguir debatiendo sobre este tema. De hecho, esta es una de las cuestiones que busca la escuela, generar foros de diálogo, de debate, de buscar pistas en común, pero que pueden ser aquí entre nosotros, y por mí no hay, genial, ¿no? O también puede ser, lo llevo a mi congregación, a mi comunidad con la que vivo, lo llevo a mi parroquia, lo llevo a mi familia, lo llevo a mis amigos. Mirad, no quiero bromear con el tema del virus, porque evidentemente, fijaros, yo en Hermandades del Trabajo, entre militantes, afiliados y obispo acompañantes, se nos han muerto 57. O sea, como para bromear. Pero esto tiene que ser como un virus. O sea, esto lo tenemos que contagiar. ¿Y cómo lo contagiamos? Llevándolo a nuestros ambientes. Pero insisto, si a vosotros os gusta este tema, aunque seamos 5 o seamos 4, yo hablo con Covadonga, creamos un enlace y como este mes tiene 5 martes y solamente ocupamos 3 con la escuela, pues si queréis os mandamos un enlace y compartimos más. Yo al revés, yo encantado.
Yo estoy dispuesto. Jorge es un chico fácil. No, pero porque he visto por ahí las caras que estamos ahí, porque es que hay cosas, ahora hablo yo, que me parece que la situación que estamos viviendo está exigiendo que podamos continuar con esta historia del catolicismo social español, pues desde lo que ha hecho el Papa en Irak. Ha ido a defender lo humano, ha ido desde su persona desde una posición de igualdad a hablar y a defender la paz, la justicia, la libertad, ese ser del hombre que es la visión que muy bien nos has dicho, que es desde la visión que tengamos de lo humano, desde donde podemos nosotros dar testimonio. Pues lo que ha hecho el Papa en Irak, me parece que para este tiempo de Cuaresma, pues nos sirve para relanzar nosotros también, es decir, vamos a hacer cambios en nuestra vida y en nuestra iglesia y en nuestra sociedad, y claro que tenemos edad para hacerlo, porque cualquier cosa que hagamos será más que no hacer nada. Entonces, yo creo que tenemos muchos medios y muchas cosas que nos pueden hacer que podamos continuar lo que ha habido unos años que se ha quedado parado. Entonces, ahora puede ser momento de continuarlo. Tenemos al Papa, tenemos el Obispo de Madrid, tenemos profesores que nos dais unas clases magníficas, que nos estáis despertando. Y en la parroquia de Nuestra Señora de la Guía, la pastoral social que estamos teniendo, pues partió de las cosas que se han hablado en la escuela. Entonces, claro que la formación da fruto y nos anima a seguir adelante. Si ponéis el micrófono. Yo quería aportar que desde mis años jóvenes he tenido, sin presumir, una gran preocupación social, pero desgraciadamente, y estoy hablando ahora que ya tengo 80 años, me he sentido casi, iba a decir siempre, casi siempre como la mosca en la leche. Carmina, conecta el micrófono, por favor, que no te oímos. Y ahora también le comento una cosa de lo que ha dicho Luis. Carmina, comenta el micrófono. ¿Ahora me oyes? ¿Ahora me oyes? ¿Me oís ahora? Sí, Carmina, adelante. Pues bueno, primero de todo, como siempre, desde el cariño agradecerte la exposición, y yo también como que me quedo, como decía África, con el caramelo en la boca. Pero realmente a mí me ha revuelto, porque llevado todo esto que nos has contado, que yo creo que es de lo que se trata, a la realidad que vivimos a nivel parroquias, de verdad que me da pena, lo digo con pena. En la mayoría nos hemos quedado todavía en la caridad, en el caritativismo, en la situación de la limosna, y no hemos llegado, ni muchísimo menos, a ir a las raíces profundas de estas personas que nos llegan, el porqué, y hacernos pensar y hacerles pensar cuál es la situación. O sea, me parece tan triste que hayan todavía tantas parroquias que se conformen o nos conformemos con dar una bolsa de comida sin más, que es que me duele el alma. Y eso está pasando, desgraciadamente, en muchísimas parroquias. Y entonces es verdad que te encuentras con una situación un poquito, no de enfrentamiento, pero cuando tú quieres intentar poner las cosas y hacer ir a la raíz
a decir vamos a dignificar a la persona, bolsa de comida sí, ¿por qué no? Pero vamos a hacerle pensar a la persona que estamos para hacerle un acompañamiento, un seguimiento, una formación, claro. Eso por parte nuestra requiere un esfuerzo, el tener las ideas tan claras, el haber un equipo realmente consensuado y que estemos en la misma línea, incorporando al cura de turno y no, eso espera, eso es que son palar de Cáritas, o esto es que os ha llegado para... O sea, me parece que queda tanto por hacer, Ignacio María, me parece que queda tanto por hacer. Y es que no tenía por menos que decir realmente, pues esto, ¿no? Entonces a mí me parece que queda mucho por hacer, que en honor a la verdad tenemos que hacer, yo creo que lo primero de todo, sabernos cuando nos ponemos ahí que estamos pisando zarza sagrada, que nos tenemos que descalzar y acompañar a la gente haciéndolas dignas, reconociéndoles la dignidad que Dios nos ha dado, porque no llegan por casualidad. Y porque no, o sea, detrás de la petición de una ayuda de comida, eso es una olla a presión. Ahí hay mucho más por descubrir. Entonces, por favor, necesitamos también al mismo tiempo que nosotros tomemos conciencia de verdad. O sea, los que estamos ahí en conciencia, tenemos que tomar conciencia. Y realmente, de verdad que no todo el mundo sirve. Yo estoy harta de decirlo y lo he dicho en vicaría y lo he dicho en montones de sitios. Un voluntario, no todo el voluntario puede estar en una acogida. No, señor, no, no, no. Necesitamos personas preparadas, personas con sensibilidad, personas que sepamos realmente qué significa eso, porque además la acogida es la puerta y la visibilidad que nosotros vamos a dar a esa iglesia acogedora. Y ahí me quedo, pero me parecía por mi parte que lo tenía que decir. Eso por supuestísimo, que yo también sé que hay muchísima gente que está haciendo grandes esfuerzos o que estamos haciendo grandes esfuerzos para que esto sea de otra manera. Yo os agradezco mucho las palabras de Luis y las tuyas, Carmina, porque primero comparto lo que dices, Carmina. Nos queda muchísimo por hacer y es verdad que hay ocasiones en que no lo hacemos bien. Pero yo sí que evitaría caer, y a veces a todos nos pasa. Perdón que te interrumpa. Yo quería añadir que tanto cuando yo estaba fichado por la policía en los años finales de los 50 y principios de los 60 por dialogar con los obreros en determinada provincia industrial de España, como ahora, no he perdido la fe ni he perdido el ánimo. Lo que pasa es que me rindo un poco a la evidencia. Las cosas son como son. Vamos a ver. Voy rapidísimamente porque el tiempo ya que se nos cae. Es verdad que tenemos que mejorar mucho. Y es verdad que a veces no hacemos las cosas bien. Pero yo creo que también tenemos que valorar lo positivo por dos razones. Primero, por amor a la verdad y a la realidad. Y segundo, porque, mira, como decía aquel, si no tenemos abuela, me quiero yo a mí mismo. Porque si no caemos en el desánimo, si no nos deprimimos y si no acabamos hechos polvo, ¿no? Insisto, precisamente porque, como es verdad lo que tú dices, también tenemos que fijarnos en lo positivo, en los pasos que tú misma decías, Carmina, y además que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Que se van dando. En lo que decía Luis, y le agradezco también sus palabras, hay algo que es muy importante. Yo no sé si hoy en día la Iglesia está preparada para acompañar a las personas que están viviendo su compromiso católico fuera de los muros de la Iglesia. Seguimos pensando que el compromiso católico es de muros de la Iglesia para adentro. Y para mí es tan compromiso católico estar en un sindicato como ser catequista, estar en la asociación de médicos de la salud pública como estar en el grupo de liturgia de la parroquia. Lo que convierte un compromiso en un compromiso católico es tu motivación, el que esté Jesús, el tío con su cruz y su resurrección dándonos caña y animándonos para no rendirnos, ¿no?
Pero yo creo que en esto tenemos que ser conscientes de dos dificultades que son muy canallas. Yo creo que aquí hay dos dificultades que son muy canallas. Una, el problema de que ante una misma situación, los católicos, movidos por la misma fe, podemos promover soluciones distintas. Y esto crea dentro de la Iglesia un problema muy serio de debate, de diálogo, de discusión, que a veces, por desgracia, hasta rompe la comunión eclesial. Es decir, tenemos que aprender dentro de la misma Iglesia a reconocer y a respetar la pluralidad de opciones. Tenemos que aprender a reconocer que una persona desde mi misma fe puede pensar en otra solución y no caer en la tentación en la que algunos caen. Y es empezar, no, si este propone esta solución, no, es que este es malo moralmente. Y eso es terrible, ¿no? Y evidentemente vivir esto, y a veces, pues como decía Luis, cuando uno está fichado por, en aquella época, la Policía Armada, cuando a mejor incluso a veces no te sientes acompañado por la Iglesia, estás solo tal, pues hay que reconocer que cuando se te pone el camino cuesta arriba, se te pone cuesta arriba. Y ahí la Iglesia debería de estar muy cerca de aquellos que viven esa cuesta arriba muchos días en su vida, ¿no? Segundo problema, que para mí me parece también que es muy puñetero. Por desgracia, a veces, y sobre todo para lo que nos da la gana, somos muy puritanos. Y claro, cuando uno... Yo recuerdo unas palabras de don Ángel Suquía, yo no sé si os acordáis, aquí algunos estuvimos, ¿os acordáis en aquella movida en Vallecas de madres contra la droga y todo lo de las parroquias? Yo me acuerdo alguna noche durmiendo entonces en San Carlos Borromeo, que dormíamos allí en los bancos con los sacos de dormir, yo era seminarista. Al poco tiempo, un periodista entrevistó a don Ángel Suquía y le dijo, claro, pero es que alguno de sus curas o alguno de sus seminaristas ha dicho o ha hecho, como que en algo nos debíamos de haber equivocado. Y le contestó don Ángel Suquía, fijaros, que Suquía precisamente no era Gustavo Gutiérrez, vamos, ni es Óscar Romero. Don Ángel dijo, miren ustedes, si mis curas están trabajando en medio del fango, yo no me voy a escandalizar porque el fango les salpique. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, cuando tú estás en el terreno de lo social, en el terreno de lo social muchas veces no hay blanco y negro. Y claro, y a veces si tú dices voy a militar en un sindicato, claro, si tú dices no, es que yo solamente voy a militar en un sindicato que sea al 100% católico, oiga, eso no existe. O voy a militar en un partido político que sea 100% católico, oiga, eso todavía no lo han fabricado. Pero cuidado, yo solamente voy a ser feligrés de una parroquia donde toda la parroquia sea 100% San Francisco de Asís. Es que esa parroquia todavía no existe. Y me imagino que si sabemos soportar el pecado de la Iglesia, tenemos que dejar y abandonar posturas puritanas. Ay, es que en este partido hay esta cosa que no coincide con mi fe. Ay, es que en este sindicato, oiga, si queremos evangelizar el mundo, ese partido lo tenemos que jugar en el campo del mundo. Y claro, si nos ponemos aquí exquisitos, pues caemos en aquello que decía el padre Arrupe. Solamente hay una manera de no equivocarse, es no hacer nada. Pero claro, ese es el peor de los errores. Yo solamente quería apoyar lo que habéis dicho de un nuevo encuentro, porque creo que los retos que nos enfrentamos ahora son distintos. A mí me ha sonado muy parecido con lo de la industrialización. Digo, es que ahora mismo estamos, pues eso, emigrantes que nos vienen, un cambio económico brutal. Entonces yo creo que, habiendo paralelismo, creo que hay nuevos retos que tenemos que aprender. Por ejemplo, la pobreza de la mujer, que estos días se está hablando tanto. Entonces yo creo que sería fantástico un nuevo encuentro para irnos poniendo de acuerdo en la base. O sea, ¿somos proféticos o no lo somos? ¿Estamos en el mundo o no lo estamos? ¿Cuidamos al hombre o no lo cuidamos? Entonces, yo sí apoyo el que, por favor, tengamos otro encuentro, que vayamos creciendo nuestra formación. Y agradecerte la charla. No tenéis nada que agradecerme de corazón. Soy yo el que os tiene que agradecer mucho a vosotros. En el fondo es muy fácil leerse unos cuantos libros, os lo puedo asegurar. Lo difícil es estar en la vida. Y yo ya os digo, yo hablo con Covadonga y generamos un enlace y os pasamos un correo electrónico y decimos, oye, tal martes, ahora eso sí, ese martes permitimos cada uno cerveza y patatas fritas, porque la cosa promete, ¿eh? La cosa va a prometer, ¿eh? La cosa se va a poner interesante. Las cervezas y la patata frita son un gran engrasante para algunas discusiones. Solo quiero aportar una cosa que hoy este fin de semana que asistimos a unas jornadas,
y que me llamó mucho la atención. Ya lo sabía, pero dicho así y con otras explicaciones, la ponente dijo que el Evangelio está ahí para leerlo, o sea, para ir al Evangelio, pero después, quitando la historicidad del momento en que se produjo, volver a nuestro mundo con el Evangelio aprendido, o sea, aplicar el Evangelio en nuestra vida. Y yo creo que es que hay muchas situaciones en nuestra vida donde podemos ser proféticos, con pequeños gestos, con pequeñas palabras, y que luego la gente pueda notar aquello de cómo se amaban a ellos y a los cercanos, o sea, a cuidar a las personas, a lo mejor sin grandes, vuelvo a repetir, sin grandes cosas, pero ir al Evangelio y volver a mundo con el Evangelio aprendido. Me parece que nos falta mucho por aprender. Demasiado metidos en las formas, en dejarnos llevar, en decir esto no era, pues es que esto es ahora. Y como estamos en este mundo, con nuestras fuerzas, hay que transformar lo que tengamos alrededor. Yo a mí misma me quiero mucho, pero digo lo de la abuela. No tengo ni madre ni abuela, pues me quiero y como en Rosa, me prometo a mí misma y al cónyuge lo que sea. Solo quería aportar el Evangelio. Me parece súper interesante ir, pero volver. Ignacio María, una lectura cristiana de la realidad es lo que creo que se está pidiendo y yo me asumo a ella. Yo os digo, esto desborda un poco el objetivo de la escuela, pero a mí no me importa que demos un paso adelante, al revés, si para eso está la escuela. Y ya os digo, yo en cuanto esto acabe hablaré con Covadonga, generamos un encuentro y tenemos pendiente que después de 5 años, este año por primera vez, hemos tenido que suspender una clase porque se nos puso enfermo el profesor el día antes y no nos dio tiempo a encontrar sustituto. Tengo que encajar esa clase en el calendario global de la escuela, pero tenéis mi compromiso firme de que montamos una reunión y hablamos. Ahora, yo sí que os voy a pedir por favor algo, que hagamos después ese intento de eso que vamos hablando aquí, llevarlo a la parroquia, llevarlo bueno, pues a nuestra gente, ¿no? Yo, si queréis, ya terminamos, que es muy tarde. Yo lo único que os pediría es que hagáis algo que a mí me parece que es muy importante, Y fijaros lo que os voy a pedir, que recéis. ¿Y por qué os digo que recéis? Porque las dificultades son tantas que verdaderamente o sopla Dios o lo hemos liado. Y aparte, el territorio en el que uno se adentra es tan complicado que verdaderamente lo único que nos va a ayudar a decir voy por el buen camino es que realmente el camino que recorramos sea la respuesta a lo que Dios nos pide. Porque en definitiva no se trata de hacer lo que nosotros queremos. Se trata desde esa lectura evangélica de la realidad que nos acaban de comentar, pues no se trata de hacer nuestra obra, se trata de colaborar con Jesús en el reino, ¿no? Y por eso yo os pido que recéis. Óscar Romero era un rezón, y cuando digo un rezón me refiero a que era un hombre de una profunda vida de oración. Alberto Iniesta, que muchos le conocisteis, Alberto Iniesta era un hombre de muchas horas de capilla, de muchas horas de Santísimo. Y así podríamos hacer un recorrido por grandes padres del catolicismo social, ¿no? Y grandes madres, porque también las ha habido, religiosas y laicas, pero de armas tomar, ¿no? Y gente, pero que ellos se sintieron movidos verdaderamente desde el Señor Jesús, ¿no? Pues quedamos en eso. Yo en cuanto hable con Covadonga y nos pongamos de acuerdo, ajusto el calendario y ya sabéis, cerveza, patatas fritas y a salvar el mundo. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y un abrazo fortísimo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós.